Emilio, te toca. Emilio Benítez del CSIC en Granada va a hablar sobre las nuevas, disculpa, control biológico de plagas, el papel del suelo. Adelante. Bueno. Bien. Bueno, gracias a la organización de InfoAgro por invitarnos a exponer los últimos resultados de las investigaciones que estamos haciendo en la Estación Experimental de Zaidín, que es un centro del CSIC en Granada. El CSIC sabéis que es un organismo público de investigación. En nuestro caso nos dedicamos a la investigación agraria, agrícola. Bien, nosotros nos planteamos si dentro del control biológico de plagas aéreas, ¿no?, de la parte aérea de la planta, el manejo del suelo tiene alguna función, algún sentido, ¿no?, especialmente cuando tratamos en invernaderos de Almería, ¿no?, de la zona de Almería. Las plantas no se mueven. ¿Me acerco? Bien, vale. Las plantas no se mueven, ¿no?, es evidente. Entonces, ¿cómo se han defendido, ¿no? Desde la evolución, las plantas tienen que inventarse algún sistema para defenderse del ataque, ¿no? Cualquier animal puede salir huyendo, la planta no. Entonces, ¿qué tipo de sistema han desarrollado las plantas? Pues una de ellas, ¿no?, por ejemplo, es producir sustancias que son tóxicas para la plaga, ¿no? Otra de ellas es aumenta el néctar extrafloral, aumenta la comida para que enemigos de la planta, enemigos de la plaga, sean atraídos. Y por último, tienen la capacidad de emitir una serie de sustancias químicas que son atrayentes para enemigos naturales de las plagas, ¿no? Y es aquí donde nos vamos a centrar en este sentido. ¿Qué son estos atrayentes químicos? Bien, son compuestos volátiles, ¿no? Compuestos volátiles son olores que los enemigos naturales de las plagas, de los fitófagos, de los herbívoros en este caso, tanto depredadores como parasitoides, son capaces de identificar. Es una señal de alarma, ¿no? La planta está diciendo de alguna forma: aquí hay alguien que me está comiendo, venir a ayudarme, ¿no? ¿Y quién viene a ayudarme? Pues los enemigos naturales de esta plaga, ¿no? Y es lo que se llama la defensa indirecta inducida. Bueno, claro, esto es así, pero la planta no solo es la parte aérea, ¿no? La planta es el nexo de unión entre la parte aérea y el suelo, ¿no? Entonces, ¿cómo se viene relacionando tanto la parte subterránea como la parte aérea? Bueno, pues sabemos que en la parte aérea tenemos los organismos, los fitófagos, los herbívoros, tanto los masticadores como los que se alimentan de savia. Pero en el suelo tenemos una serie de microorganismos, son tanto bacterias como hongos, ¿no? Las plantas, ¿cómo interrelacionan? Bueno, pues sabemos que desde la parte aérea se emiten, la parte subterránea emite exudados radiculares o hay intercambio de nutrientes que, digamos, que ayudan a los microorganismos es un alimento que suministran las plantas a los microorganismos. Y en contraprestación, los microorganismos pueden emitir una serie de sustancias, que son las sustancias promotoras del crecimiento, que nos han hablado antes, o lo que vamos a tratar hoy, ¿no?, aumentan la resistencia inducida, es decir, aumentan la capacidad de defensa de la planta. Bien, la resistencia inducida, como hemos dicho antes, consiste en la emisión de estas sustancias químicas, de estos olores, que son detectados tanto por depredadores como parasitoides de la plaga, del fitófago. Pues en este sentido, nosotros nos planteamos ver si el manejo del suelo tenía algún sentido, tenía algún significado dentro de la lucha contra la lucha biológica, el control biológico de plagas. Para ello, ¿qué hicimos? Inoculamos en un suelo un vermicompost de alpeorujo, podía haber sido cualquier fertilizante orgánico. En nuestro caso, vermicompost de alpeorujo sabéis que es el residuo procedente de la extracción del aceite de oliva.
es un abono orgánico con una gran carga de microorganismos. Lo utilizamos porque es lo que venimos utilizando en otra serie de proyectos y experimentos. Pero, como digo, podemos haber utilizado cualquier sustancia orgánica con una elevada carga de microorganismos, una riqueza biológica, ¿no?, que se llama. Inoculamos esto, añadimos un fitófago, que en este caso fue un pulgón. Medimos las sustancias volátiles que se emitieron en esta planta y, la capacidad de atracción que tenían estas sustancias químicas sobre un enemigo natural del pulgón, que en este caso fue la crisopa. Bueno, aquí quería ver cómo fue el experimento. Teníamos una planta control en la cual inoculamos la misma cantidad de vermicompost, pero esterilizado, es decir, sin ninguna carga de microorganismos. En la parte derecha vemos, sería la planta con el vermicompost, inoculada de vermicompost. Fue infectada por un fitófago, por un pulgón, que fue Apis neri, y medimos el comportamiento de una crisopa, Chrysopelma carnea, y al mismo tiempo medimos qué tipo de compuestos volátiles harían que la crisopa iría a un sitio o a otro o no. Bien, el primer resultado que vimos es que efectivamente las plantas tratadas con vermicompost tuvieron una mayor atracción sobre los individuos de la crisopa. Es decir, había un mayor porcentaje de las crisopas que introducimos en el sistema fueron a la planta que creció con vermicompost. En segundo lugar, medimos los compuestos volátiles. En este caso vemos en negro la planta con vermicompost y en blanco la planta control. Y vimos que sí, efectivamente, había una diferencia. Había una diferencia que vamos a ver ahora más claramente en esta diapositiva. Había una diferencia de emisión de olores, de emisión de estos compuestos volátiles. La diferencia, ¿dónde la encontramos? Medimos dos tipos de compuestos. Uno con una sustancia química muy pesada, digamos más grande, y otras más sencillas. Vimos que en las sustancias químicas más grandes, ¿no?, las moléculas más grandes, no hubo diferencia ninguna en la emisión de la planta cuando fue atacada por el áfido. En cambio, en estos compuestos volátiles más sencillos, más simples, sí hubo una diferencia. Y esa diferencia fue la que marcó el comportamiento de la crisopa. Es decir, la planta que creció con el vermicompost creció de tal forma que al ser atacada por el áfido emitió una serie de sustancias que fueron reconocidas por la crisopa más fácilmente que si no hubiera crecido en este abono orgánico, en esta sustancia orgánica. Bien, aquí vemos, entonces, ¿qué medimos? ¿Qué había en el suelo? ¿Qué bacterias hay? ¿Qué hongos hay? Cada quesito significa un grupo de bacterias. Arriba tenemos las bacterias totales y abajo las bacterias que estaban activas, es decir, las que estaban vivas. Entonces vemos que efectivamente la diversidad de una y otra, VC significa la planta con vermicompost y C el control, vimos que sí había una diferencia entre la población de bacterias. Asimismo, vimos una diferencia mucho mayor en la población de hongos libres, fundamentalmente aquellos hongos que estaban vivos, aquellos hongos que estaban activos, funcionales. Y ya que teníamos una serie de compuestos volátiles, teníamos una serie de un comportamiento de crisopa y una serie de bacterias, y de hongos. Para ver cuál de esos hongos y esas bacterias estaban ejerciendo el papel determinante, ¿no?, hicimos este análisis estadístico en el cual vemos aquí cómo se agruparon las muestras, porque son repeticiones, muestras de la planta crecida en vermicompost y el grupo de bacterias y hongos que se responsabilizó de la emisión de esos de volátiles. Entonces, resumen, ¿no?, ¿cómo creemos que funciona el sistema? La planta crece bajo una serie de microorganismos, una diversidad mayor de microorganismos. Estos microorganismos en el suelo fortalecen la planta de tal forma que es capaz de emitir una señal de ayuda más rápidamente cuando es atacada por un áfido, en este caso por un fitófago, y esa señal de ayuda es reconocida por un enemigo natural de este fitófago.
Entonces, dentro de todo nuestro sistema, nosotros lo que queremos reivindicar es el importante papel que tiene el manejo del suelo en el control biológico de plagas. Este trabajo está realizado en colaboración del Consejo con el IFAPA y Fundación Cajamar, entre ellos aquí presentes Mercedes Campos del CSIC, Estefanía Rodríguez, que nos ha hablado antes, del IFAPA, y Mónica González de la Fundación Cajamar. Y muchas gracias por vuestra atención.